Amados hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nuevamente es jueves y nuevamente es el día en que nos acercamos a la palabra del Señor para continuar con nuestros estudios bíblicos de cada semana. Fíjense que parece mentira, pero parece increíble, no parece mentira, parece increíble que han pasado ya 35 semanas de que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene solamente 22 capítulos, pero bueno, hemos tenido algunos capítulos en los que le hemos dedicado más de una clase, más de una lección. Por ejemplo, los capítulos 2 y 3 que contienen los mensajes a las 7 iglesias en el Asia Menor. Bueno, casi le dedicamos una lección a cada uno de los mensajes a las iglesias. Aparte, recuerdo que también hicimos una primera clase. La primera lección fue realmente una introducción al estudio de Apocalipsis, y de ahí algunos otros capítulos no los hemos podido abarcar en una sola sesión. Por eso es que son 35 semanas, 35 lecciones de Apocalipsis que yo espero en el Señor que hayan sido de bendición para ustedes, que les haya servido para tener por lo menos un entendimiento mayor, que tengamos todos un entendimiento mayor de lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios en este precioso libro que es el libro de Apocalipsis. Yo espero en el Señor, y ese es mi anhelo, que ustedes a lo largo de estas semanas, quienes han seguido este estudio, hayan cambiado su perspectiva de lo que es Apocalipsis, y que le quitemos de una vez por todas el adjetivo de apocalíptico a cuestiones dramáticas, a cuestiones tristes, a cuestiones feas, y que entendamos que esta revelación del Señor Jesucristo es un libro de esperanza, es un libro que nos debe de llenar de gozo, es un libro que nos debe de llenar de alegría, de entusiasmo, de fe y de ánimo para seguir luchando dentro del reino de Dios. Ese es mi anhelo en esta que probablemente es la última sesión, la última clase que tengamos sobre el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar sobre el último capítulo de Apocalipsis y también, por supuesto, el último capítulo de la Biblia. Así que, antes de entrar en materia, vamos a orar para poner este tiempo y poner nuestras vidas también en las manos de Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado de acercarnos de esta manera a tu palabra. Gracias Señor por esta oportunidad de poderla escudriñar, de poderla analizar, de poderla estudiar con todo detenimiento. Reconocemos nuestra limitación, Señor, reconocemos nuestra incapacidad para entender muchas de las verdades profundas que se encuentran en este libro y que se encuentran a lo largo de toda tu palabra. Señor, pero bendito seas, porque sabemos que en esta empresa no estamos solos, que en este objetivo no estamos nosotros solos o haciéndolo solamente con nuestras fuerzas y con nuestro intelecto limitado, sino que eres tú, es tu Santo Espíritu el que nos habla, el que nos enseña, el que nos redarguye también y el que nos lleva a toda verdad. Una vez más, Señor, suplicamos por favor que seas tú el que nos hable en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos explique, el que nos haga entender estas verdades que tú quieres que nosotros conozcamos. Toma este tiempo en tus manos, toma el control de estos medios que estamos utilizando para difundir tu palabra. Señor, toca el corazón de cada una de las personas que están escuchando y de aquellos que estamos leyendo tu palabra en esta tarde. Nos ponemos en tus manos con acción de gracias, nos ponemos en tus manos con expectación de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a la palabra. Vamos al texto. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 22. Yo les he comentado desde la semana pasada
que realmente los capítulos 21 y 22 hacen un solo cuerpo, hacen realmente un solo tema. Estamos al final de la revelación, estamos también en esa parte de la Escritura en la cual se está hablando de la restauración de todas las cosas. Y en el capítulo 22 podemos dividirlo en 3 subtemas o en 3 partes, solamente para explicarlo y solamente para su estudio. Una primera parte que va del versículo 1 al 5, que podemos ponerle junto con algunos autores, el paraíso restaurado y consumado. Una segunda parte que va del versículo 6 al 11, que le podemos poner el diálogo con el ángel, obediencia y adoración. Y una tercera y última parte que iría del versículo 12 hasta el final del capítulo, que es el versículo 21, que podríamos resumirlo con una sola frase: vengo pronto. Esas serían las 3 partes, y son las 3 partes que vamos a tratar de estudiar brevemente el día de hoy. Fíjense que el capítulo 22 de Apocalipsis es especial por 2 características principalmente, que podemos verlas en el conjunto de toda la Escritura y en el conjunto de todo el libro de Apocalipsis. La primera característica que yo quiero mencionar es que este capítulo 22 de Apocalipsis es el cierre de la revelación especial de Dios. A ver, Dios se nos ha revelado a los seres humanos, Dios se ha manifestado a los seres humanos principalmente de 3 maneras diferentes. Yo lo he mencionado en otras ocasiones y espero que ustedes lo tengan presente. La primera revelación de Dios, la primera manifestación de Dios es la creación que nos rodea. Nosotros podemos encontrar a Dios, podemos ver a Dios a través de la creación. Yo ahora, si volteo a mi izquierda, yo estoy viendo buena parte del campo, hay árboles, hay pasto, está soplando un poco el viento. Y ¿saben qué? Dios se manifiesta en todo eso. La creación es la revelación general de Dios. En segundo lugar, Dios se ha revelado en una revelación especial a través de su palabra, de esta palabra que su Santo Espíritu ha inspirado a través de hombres, alrededor de 40 autores diferentes, que Dios ha usado para revelar de una manera especial su voluntad y revelarse a sí mismo. La tercera, la más completa y la más plena revelación de Dios es Jesucristo, el mismo Verbo de Dios encarnado en la persona del Señor Jesús. Pero bueno, la Biblia es la revelación especial, así como el Señor Jesucristo es la revelación plena de Dios. La Biblia es esa revelación especial. Y esa revelación tuvo un principio cuando Dios comenzó a inspirar. Algunos dicen que el primer libro de la Biblia, del canon bíblico inspirado, es el libro de Job, escrito hace probablemente más de 3000 años. Y el último libro de esta revelación es el Apocalipsis, precisamente. Al terminar de escribirse el Apocalipsis, muy cerca del año 100 de nuestra era, podemos decir que esa revelación especial de Dios se cerró, terminó. Dios sigue hablando, sí, sigue hablando aún el día de hoy, pero habla a través de su palabra, nos habla a través de su palabra escrita. Entonces, este capítulo 22 podemos decir que es el cierre de la revelación especial de Dios. Y miren qué interesante que la historia sagrada en el Génesis comienza en un jardín, en el jardín del Edén. Y vamos a ver en el capítulo 22 que también nos habla de un jardín diferente, de un jardín pleno, de un jardín restaurado. Pero finalmente vamos a encontrar algunos de los elementos que encontramos en los primeros capítulos de Génesis, principalmente Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Vamos a encontrar esos elementos reflejados
en el último capítulo del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 22. El otro aspecto interesante de este capítulo en general es que tiene varias similitudes, bastantes similitudes con el primer capítulo de Apocalipsis, es decir, con Apocalipsis capítulo 1. Algunas ideas, algunos conceptos, algunas frases que aparecen en el capítulo 1 de Apocalipsis vuelven a aparecer ahora en el capítulo 22, y déjenme mencionarles 3 de ellas solamente que yo tengo aquí en mis apuntes. Miren, en Apocalipsis capítulo 1, como verán ustedes, hoy para esta clase no preparé una presentación en PowerPoint, quise hacerlo de una manera más directa, a manera más de exposición, y vamos a estar entonces moviéndonos un poquito en la Biblia. Fíjense, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Tengan presente ese versículo. Y ahora vayamos a Apocalipsis 22, 6, a donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tanto en el capítulo 1, versículo 1, como en este capítulo 22, versículo 6, se nos habla de que son cosas que van a suceder pronto, las que se revelan en este libro. También en ambos nos dice que fue dada a través de un ángel. En ambos versículos nos dice que fue revelada por medio de Juan. Otra similitud que también lo encontramos en Apocalipsis 1:3, en el capítulo 1 también: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora vayamos a Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esa misma bienaventuranza que está en 1:3 se repite también al cierre en 22:7. Otra similitud. Finalmente hay más, pero solamente voy a mencionar 3 en obvio del tiempo. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora vayamos a Apocalipsis 22:13, a donde dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Miren, no son casualidad estas similitudes. Una y otra vez hemos dicho que Apocalipsis es un libro tremendamente simétrico, tremendamente metódico, y tal parece que intencionalmente el autor divino, que es el Espíritu Santo, y el autor humano, que es Juan de Patmos, está tratando de cerrar un círculo que fue abierto en el capítulo 1 y ahora lo está concluyendo, lo está cerrando en el capítulo 22, y por eso es que hay estas aparentes repeticiones que tienen toda una intención de darnos la simetría entre algo que comenzó y que ahora está concluyendo aquí en este capítulo. Bien, yo he sacado 12 puntos que quiero mencionar porque pienso que son los más relevantes en este capítulo y que quisiera yo resaltarlos. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir leyendo primero del versículo 1 al versículo 5 y nos regresamos a comentar algunos de esos puntos que son importantes. Dice así la palabra de Dios. Tomen sus Biblias por favor y lean junto conmigo. Apocalipsis 22, 1 al 5, dice así la palabra del Señor.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Estos primeros cinco versículos del capítulo 22 son una continuación de los últimos versículos del capítulo 21. Si ustedes se acuerdan de la semana anterior, estábamos describiendo la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la que desciende del cielo, la que desciende de Dios. Esa ciudad que explicábamos hace 8 días no es otra cosa más que una metáfora, más que una alegoría del pueblo de Dios, de la iglesia. No está hablando de una ciudad literalmente, no está hablando de una ciudad en el sentido estricto de la palabra, sino en un sentido metafórico. Está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia de Jesucristo, está hablando del pueblo de Dios. En el capítulo 21, si ustedes recuerdan, nos describió cómo era el muro y de qué estaba hecho el muro. Nos describió cada una de las 12 puertas que tenía ese muro, e incluso hacia dónde daban cada una de las puertas: 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al occidente, que cada una de esas puertas era como perlas, que cada una tenía un ángel parado en ella, que cada una de ellas tenía los nombres de las 12 tribus de Israel escrita en cada una. Nos dijo también que los cimientos de aquel muro eran 12 cimientos, cada uno de los cuales tenía los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo, y cada uno de ellos estaba adornado con una piedra preciosa, similar a las piedras preciosas que estaban, esas 12 piedras preciosas que estaban en el pectoral del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y veíamos ahí toda una alegoría, toda una metáfora de descripción del pueblo de Dios. Ahora en el capítulo 22 continúa con la descripción, pero ya no de las calles de oro, ya no del material del cual está hecha aquella ciudad metafórica, sino ahora resalta algunos aspectos que son tremendamente importantes. Y nos comienza diciendo que ahí había un río. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Y si ustedes recuerdan, y yo espero que lo recuerden, en el Génesis, en Génesis capítulo 2, cuando comienza a describir algunas cosas del Edén, algunas cosas de aquel jardín del Edén, del paraíso, nos habla de que no es que hubiera un río. Déjenme ir al texto para no repetir de memoria. En Génesis capítulo 2, versículo 6, ustedes pueden ir ahí en sus Biblias también, dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Del mismo suelo surgía como un vapor, pero un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y más adelante nos va a decir que también de esa región salía un río, versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Bien, a diferencia de esto en el jardín del Edén, aquí comienza a describirnos Juan en esta Nueva Jerusalén, en esta ciudad de Dios, que había un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero.
Yo estoy seguro que muchos de ustedes están intuyendo ya qué representa ese río de agua de vida, ese río limpio de agua de vida. Sí, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo decía que aquellos que lo tuvieran a Él, de su interior brotarían como ríos de agua viva, haciendo referencia al Espíritu de Dios, haciendo referencia al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y que procede del Padre y del Hijo, tal como aquí dice que ese río salía del trono de Dios, donde está el Padre, y del Cordero, es decir, del Hijo. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de vida. Hermanos, Dios es el Dios de la vida. Dios es el Dios de vida y su Espíritu es Espíritu de vida. Y aquí entonces es representada esa vida, ese acceso a la vida perdurable, ese acceso a la vida eterna, con dos metáforas, con un río y con un árbol, como vamos a ver más adelante. Pero ¿qué nos está diciendo de aquel lugar, en aquella ciudad metafórica? Brotaba un río continuamente, pero un río de vida, un río del Espíritu de Dios. Ese es el lugar en el que nosotros anhelamos habitar eternamente, en la misma presencia del Señor, en la presencia del que está sentado en el trono, en la presencia del Cordero y en la presencia de su Espíritu, que fluye como un río de agua cristalina, como un río de agua de vida. Ese es el primer gran tema que resalta aquí en esta porción. Sigue diciendo el versículo 2: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y otra vez, esta referencia a un árbol de vida nos lleva al jardín del Edén, a donde había también un árbol de vida, a donde estaba ese árbol de la vida sembrado, a donde estaba también sembrado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bendito sea Dios que aquí en este Edén restaurado, en este paraíso restaurado y consumado, ya no encontramos el árbol de la ciencia del bien y del mal, aquel árbol que Satanás utilizó para hacer caer a Adán, a Eva y a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres humanos. Lo que sí se encuentra en esta ciudad, en esta nueva Jerusalén, en esta ciudad de Dios, es el árbol de la vida, al cual cada uno de nosotros podemos acceder libremente. A diferencia de lo que ocurrió en el jardín del Edén, cuando después de la caída aquel árbol fue quitado, aquí encontramos que a ambos lados de aquel río de agua cristalina, de aquel río de agua viva, se encuentra el árbol de la vida. Y cuando dice que está a ambos lados del río, podemos entender, podemos figurarnos y deducir que no es un solo árbol, que probablemente sea como un bosque de árboles de vida que están en lado y lado del río, y que es un árbol que, a diferencia de los árboles frutales que nosotros conocemos y que solamente dan fruto en determinadas épocas del año, a quienes nos gustan los árboles frutales sabemos que desafortunadamente no todo el año tienen fruto, solamente hay algunos meses. Por cierto, estamos en primavera, que es cuando más empiezan a florecer y empiezan a fructificar los árboles, pero dice que da su fruto 12 veces al año, cada mes del año, produce 12 frutos, cada mes su fruto, y además las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense que el pueblo hebreo, y esto lo hemos comentado muchas veces también, tenía la idea de que ese árbol de la vida, que había sido plantado inicialmente en el huerto del Edén y que después de la caída del hombre fue quitado, iba a ser restablecido nuevamente cuando el Mesías viniera otra vez. Pero ellos tenían la idea de que las frutas de ese árbol, la vida que produce ese árbol,
era solamente para el pueblo de Israel, era solamente para el pueblo judío. Aquí en el Nuevo Testamento, con esta visión amplia que nos da el Nuevo Testamento, nos dice que sus hojas eran para la sanidad de todas las naciones. Y vean lo que dice el versículo 3. Y otra vez aquí vamos a encontrar otra referencia al huerto del Edén, a la caída en el huerto del Edén. Dice, y no habrá más maldición. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué mencionar que no habrá más maldición? Bueno, si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, después de la caída, encontramos que lo que ocurre es que hay una maldición hacia el ser humano debido a la caída. Y en Génesis capítulo 3, versículo 17, dice la palabra, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿qué pasó con la maldición del pecado? ¿Qué pasó con la muerte que trajo el pecado consigo? Fueron eliminados, fueron quitados. Si ustedes se acuerdan en los capítulos anteriores, tanto la muerte como el Hades, como la bestia, como el mismo dragón, fueron arrojados al lago de fuego y no se supo más de ellos. Por eso es que aquí nos puede decir, ahora en la restauración de todas las cosas, ahora en estos nuevos cielos y nueva tierra, dice, y no habrá más maldición. Gloria sea su nombre. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más maldad. Porque ya nos ha dicho en el capítulo 21 que nada impuro, nada aborrecible entrará en esta ciudad, en la ciudad de Dios. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y este es un dato interesante también, esta expresión, y sus siervos le servirán. Hay veces que pensamos, y yo he llegado a escuchar esto, que cuando estemos con el Señor, decimos metafóricamente en el cielo, aunque tal parece que la Escritura nos habla de que vamos a estar aquí en esta tierra, en una nueva creación, en un nuevo cielo, en una nueva tierra. Pero bueno, ya sea que pensemos en el cielo o que pensemos aquí en la tierra, pero en la vida eterna, hay veces podemos tener la idea de que ya no va a ser necesario trabajar, de que ya no va a ser necesario servir. A veces decimos el servicio que desarrollamos es solamente para llevarlo a cabo aquí en la tierra, pero tal parece que allá vamos a seguir sirviendo. Gracias a Dios, bendito sea su nombre, porque aquí incluso nos dice, y sus siervos les servirán. Qué hermoso y qué importante animarnos con esta verdad. Así como allá seguiremos sirviendo, es importante que aquí en esta tierra, mientras el Señor nos tenga aquí, nosotros sirvamos. Lo sirvamos a Él y sirvamos a los demás. No se puede concebir al pueblo de Dios, no se puede concebir a la iglesia de Jesucristo como alguien que no sirva. El sentido de la vida cristiana, el sentido de caminar con Jesucristo es servir. El mismo Señor lo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, dijo el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que esta palabra nos anime para que sigamos sirviendo en todas las formas que podamos. Servir dentro de su obra, servir en la iglesia, sí, pero servir también ahí en el lugar a donde Dios nos ha puesto. Si tú eres albañil, sirve a Dios siendo albañil. Si tú eres abogado, sirve a Dios siendo abogado. Si eres carpintero, sirve a los demás y sirve al Señor a través del oficio que Dios te ha dado. Si eres ama de casa, si solamente te dedicas a tu hogar, sirve allí al Señor.
porque dice aquí en estos últimos versículos de Apocalipsis que nosotros le vamos a seguir sirviendo. Versículo 4, y verán su rostro. ¿Se acuerdan de Números capítulo 6, versículo 24? 24 en adelante, la bendición sacerdotal, a donde se dice, entre otras cosas, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esta expresión de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de nosotros, de que veamos el rostro de Dios, es tal vez la mayor bendición que nos podamos imaginar. Y dice aquí, y verán su rostro. Creo y estoy seguro, porque es lo que enseña la palabra, que nosotros lo vamos a estar viendo a Él cara a cara constantemente, y su nombre estará en sus frentes, es decir, el nombre de Dios, el carácter de Dios. Recordemos el concepto hebreo, a donde nombre y carácter están íntimamente ligados, están íntimamente vinculados, y por eso es que el nombre de Dios, que a veces lo traducimos como Yahvé o como Yahweh o como Jehová, en realidad son 4 letras consonantes cuyo sonido no tenemos, no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, solamente tenemos el tetragramatón, que después los masoretas le agregaron vocales y los pronunciamos como acabo de mencionar hace un momento, porque el nombre de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Y cuando aquí me dice la Escritura que su nombre estará en sus frentes, yo entiendo que el carácter de Dios, todo lo que Dios es, estará imbuido en nuestra mente. Metafóricamente es a lo que se refiere cuando habla de frentes, y su nombre estará en sus frentes. No es que vamos a traer tatuado el nombre de Dios en la frente de una manera literal, sino veremos su rostro y su carácter será parte de nuestro carácter. Versículo 5, allí no habrá noche, ya nos lo había dicho en los últimos versículos del capítulo 21, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Nuevamente es una promesa que el Señor nos está haciendo, y que ya la leemos en otras partes en el Antiguo Testamento. Reinaremos con Él por los siglos de los siglos, para siempre. En ese lugar no habrá oscuridad, en ese lugar no habrá maldad, en ese lugar no habrá oscuridad espiritual, porque la misma presencia de Dios estará con nosotros. Y ahí termina esa primera sección de los versículos 1 al 5, donde tenemos un complemento de la descripción que ya se había comenzado en el versículo 21. Vamos a la siguiente parte, que va del versículo 6 al 11. Vamos a leerlo primero de corrido y nos regresamos para comentarlo. Versículo 6. Y me dijo estas palabras, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Tenemos aquí en esta sección de los versículos 6 al 11 una especie de diálogo entre Juan de Patmos
y el ángel, que ya nos había dicho en el capítulo 21, que fue uno de los 7 ángeles que llevaban una de las 7 copas postreras de la ira de Dios. Bueno, es con ese ángel con el que está hablando, es con ese ángel con el que está dialogando, y aquel ángel le dice: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, es decir, el Señor que inspiró, que sopló su palabra en los profetas que escribieron todas las profecías del Antiguo Testamento, hasta llegar al apóstol Juan, que aquí está actuando como profeta también en el libro de Apocalipsis. Ese espíritu que los inspiró, dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que ya están sucediendo, que ya están aconteciendo en la actualidad. Y el versículo 7 es un paréntesis a donde ahora es el mismo Cordero el que habla. Estaba hablando el ángel, pero vemos cómo se van superponiendo muchas veces los diálogos, y dice: he aquí, vengo pronto. ¿Quién habla ahí cuando dice aquí vengo pronto? A estas alturas ya no nos queda ninguna duda de que es el Cordero, de que es el Señor Jesucristo. Dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado, feliz, dichoso, 3 veces dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y cuando dice el que guarda las palabras, debemos entender el que obedece las palabras de la profecía, el que obedece la palabra de Dios. Ese es feliz, 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 3 veces feliz, dichoso completamente, que eso significa la palabra makarios en griego, y que aquí se traduce como bienaventurado. Bienaventurado el que obedece, bienaventurado el que guarda estas palabras, el que las obedece, el que las pone en práctica, el que las pone por obra. Y por eso es que a esta sección del versículo 6 al 11 le hemos puesto el diálogo con el ángel, obediencia y adoración. La adoración y la obediencia, hermanos, son, si nosotros visualizáramos la vida cristiana como si fuera un avión, pudiéramos decir las 2 alas en las cuales se mueve y en las cuales se desliza la vida del creyente, son la obediencia y la adoración. Si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios, probablemente tu cristianismo sea un cristianismo light, probablemente tu fe sea una fe light, una fe ligera, una fe convenenciera o una fe milagrera. Es indispensable la obediencia para caminar con Dios. ¿Obedecer es fácil? No, no es fácil, es tremendamente difícil. Mi carne se opone a esa obediencia. Lo que yo soy, humanamente hablando, se rebela en contra de obedecer a Dios. No le gusta obedecer a Dios. Pero qué tremendamente importante es entender que sin obediencia no hay vida espiritual. Sin obediencia podremos tener una religión, y para esos fines entonces cualquier religión está bien. Sin obediencia no podemos caminar de la mano con Dios. Y otra cosa, la otra ala de este avión que estoy poniendo solamente como una alegoría, es la adoración. Necesitamos hacer de nuestra vida una verdadera adoración a Dios. El Señor Jesucristo le decía a la mujer samaritana que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Y agregaba ahí el Señor Jesucristo, porque de tales adoradores Dios busca que le adoren. Versículo 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, miren qué hebreo, esta repetición típicamente hebrea. Yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, y es una forma de remarcar, de poner énfasis en que todo esto que yo, Juan, estoy escribiendo, no me lo inventé, no me lo saqué de la manga, no me lo imaginé, son cosas que vi y son cosas que oí, y por eso es que las pongo. Dice que después de que vio y oyó toda esta revelación del Apocalipsis,
Juan hizo algo que ya había hecho también por ahí en el capítulo 19 o 20, me parece. Dice: me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan, postrándose en un acto de reverencia y de reverencia profunda delante de aquel ángel, pero vean la respuesta que recibe del ángel. Pero él me dijo, inmediatamente el ángel le dice: mira, no lo hagas. Mira, te acabas de postrar delante de mí, no lo hagas, por favor, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. En otras palabras, en otra forma, está diciendo aquel ángel que él es un consiervo tuyo y mío, es un consiervo de nosotros, es un compañero en el reino de nosotros, porque dice: no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, es decir, de ti y de mí, si es que nosotros guardamos las palabras de este libro. Y enseguida agrega: adora a Dios. El único ser que es digno de adorar, el único ser que es digno de que nosotros lo adoremos es Dios, nadie más. No podemos postrarnos en adoración delante de nadie, ni humano ni divino, que no sea Dios. Si nosotros nos postramos en adoración delante de cualquier otro ser que no sea Dios, estaremos siendo idólatras, estaremos practicando idolatría. No importa cuán grande, cuán divino, cuán hermoso, cuán importante nos parezca ese ser, si no es Dios, estamos siendo idólatras y estamos cayendo en una de las condiciones que Dios más aborrece, que es la idolatría. Y entonces aquí aquel ángel se lo remarca a Juan y le dice: adora a Dios. ¿Cómo adoramos nosotros a Dios? ¿Qué tanto estamos adorando nosotros a Dios en nuestra vida? Obediencia y adoración son dos cosas de las cuales no podemos olvidarnos nunca. Sigue diciendo: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Se acuerdan que en otra parte, capítulo 15 de Apocalipsis, si mal no recuerdo, no quiero ahorita, para no llevarme más tiempo, regresarme, pero estoy casi seguro que es el capítulo 15, a donde dice Juan que escuchó siete truenos, como 7 profecías más que le fueron dados, como si fuera otro septenario, aparte de los 7 sellos y de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira. Pero hubo una voz que le dijo: sella el contenido de esos truenos, séllalos y no los escribas. Bueno, a diferencia de aquello, a diferencia de también la profecía de Daniel, en la cual en alguna parte se le dice que selle el contenido de la profecía, es decir, que no lo dé a conocer, aquí a Juan se le dice: no selles las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, no las ocultes, no las escondas, dalas a conocer. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y después en el versículo 11, en una referencia a que a pesar de las oportunidades que se le da al ser humano que no quiere saber nada de Dios, como lo vimos en el desarrollo de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira de Dios, a donde vemos que Dios mandaba juicio, o Dios manda juicio sobre la tierra, y que a pesar del juicio los hombres no se arrepintieron de su idolatría, no se arrepintieron de su pecado y siguieron aún blasfemando en contra de Dios. Y tal parece que aquí, al cierre de este libro, vuelve a hacer memoria de eso, y dice la Escritura: finalmente el que es impío va a seguir siendo impío, el que es malo va a seguir siendo malo. Dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Dicen que en alguna ocasión alguien le preguntó a Moody, a ese gran predicador estadounidense en el siglo XIX, que alguien le dijo: dime un versículo de la Biblia a donde me diga que yo debo dejar de fumar, o
que debo dejar de fumar. Y dice que Moody le dijo, no hay ningún versículo que diga eso, pero sí hay un versículo donde dice, ¿por qué debes seguir fumando? ¿Por qué puedes seguir fumando? Y entonces le mencionó este versículo y le dijo, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Al fin y al cabo, quienes se resisten a obedecer a Dios, quienes se resisten a adorar a Dios, van a seguir haciéndolo, a pesar del juicio, a pesar de lo que venga, a pesar de las pruebas, a pesar de las manifestaciones de las maravillas de Dios, lo van a seguir haciendo. Y por eso dice esto, y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es justo, siga siendo justo. El que hace el bien, siga haciendo el bien. Y el que es santo, santifíquese todavía, porque el fin de las cosas ha llegado, porque la consumación de todas las cosas ha llegado. Entramos a la última porción, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, la salvación es por gracia. La Biblia lo enseña claramente, no es por obras. La salvación no es algo que tú te puedas ganar. La salvación no es algo que tú te puedas merecer. La salvación es solamente por medio de Jesucristo, por medio de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es totalmente claro. Y aquí no está contradiciendo nada de eso. Pero encontramos también en varias partes de las Escrituras, en varios textos de la Escritura Sagrada, que Dios prepara un galardón, que Dios prepara una recompensa, un premio para las obras que has hecho. Las obras no son para salvación. Eres salvo por gracia, solamente si Jesucristo es tu Señor y es tu Salvador. Pero Él prepara un galardón para las obras, para las buenas obras que tú has hecho. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor aquí está diciendo, y es Jesús el que se identifica como el alfa y la omega, es Jesús el que se identifica como el principio y el fin de todas las cosas, como el primero y el último. Está diciendo aquí Jesús, yo soy el eterno, el que viene pronto es el eterno. Versículo 14, bienaventurados, y esta es la última de las bienaventuranzas que aparece en la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es todo un tema para el cual no hay tiempo de abordar en este momento, el significado del árbol de la vida en relación con la cruz en la cual el Señor Jesucristo murió. La iglesia primitiva y el arte de la iglesia primitiva, sobre todo en los siglos II y III de nuestra era, muchas veces identificaban la cruz de Jesucristo con el árbol de la vida. La cruz de Jesucristo como un árbol, como si Él hubiera sido clavado en un árbol, porque al fin y al cabo nosotros hemos sido lavados, nuestras ropas han sido lavadas, han sido purificadas en la sangre del Cordero que fue derramada en esa cruz, que fue derramada metafóricamente en ese pedazo de árbol, en ese tronco en el cual nuestro Señor fue clavado y fue muerto. Y aquí dice, bienaventurados, en referencia a eso mismo, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. No es un derecho que nosotros nos hayamos ganado, no es un derecho que nosotros merezcamos, no es una recompensa de algo que nosotros hayamos hecho. Es un regalo, es una dádiva que como si fuera algo a lo cual tuviéramos derecho sin tenerlo, el Señor nos los da. Y por eso, a través de la sangre del Cordero, a través de lavar nuestras ropas, a través de lavar nuestro pecado en la sangre del Cordero, ahora tenemos derecho, y permítanme ponerlo entre comillas para remarcar que es un derecho, que no es un derecho, sino que es un regalo, que es una dádiva de parte de Dios, es una potestad que me es dada, que me es otorgada. Ahora tengo derecho al árbol de la vida.
Y junto con el árbol de la vida, tengo derecho, por haber sido lavadas mis ropas en la sangre del Cordero, tengo derecho también a entrar por las puertas en la ciudad, en ese paraíso restaurado, en ese paraíso consumado del que nos está hablando Apocalipsis 22. Y viene la última exhortación también de la Biblia en el versículo 15. Todavía, déjenme entenderlo de esta manera o déjenme explicarlo de esta manera, es todavía como un recordatorio que el Señor quiere hacer para decir, a ver, si tú estás en la lista que viene ahora en el versículo 15, arrepiéntete. Porque a lo mejor todavía es tiempo de que cambies, porque a lo mejor todavía es tiempo de que vengas a los ríos de agua viva y que seas transformado. Porque dice aquí, hay quienes se van a quedar afuera, hay quienes no van a poder entrar por las puertas de esa ciudad. Dice, mas los perros, y aquí la expresión perros se está refiriendo a los impíos, a los pecadores, a los que aborrecen a Dios, a los que blasfeman contra Dios. Dice, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, es decir, los mentirosos. Así que es la última porción de la Escritura donde va a aparecer esta exhortación. Si tú estás entre ellos, si tú estás practicando la hechicería en cualquiera de sus formas, o la fornicación en cualquiera de sus formas, o el homicidio en las muchas formas en las que ésta se puede dar, o la idolatría en su amplísima manifestación, o simplemente amas la mentira y practicas la mentira, a lo mejor todavía es tiempo de ir a las aguas, ser lavado en la sangre del Cordero, y entonces tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad. Versículo 16, y el Señor Jesucristo habla en primera persona y dice, yo Jesús he enviado mi ángel, ese ángel que le acaba de dar toda esta revelación a Juan de Patmos, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y vuelve aquí a remarcar otra vez que esta carta, desde un principio nos lo dijo en el capítulo 1 de Apocalipsis, es dirigida a la Iglesia Universal de Jesucristo. Esta carta, este libro, es escrito para que tú y yo, como parte de la Iglesia de Jesucristo, podamos ser alimentados con ella. Y vuelve el Señor Jesús a hablar en primera persona e identificarse como lo hizo en el versículo 13, donde dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Acá en la segunda parte del versículo 16 dice, yo soy la raíz y el linaje de David. En los profetas, sobre todo en el libro de Isaías, nos dice que el Mesías brotaría de la raíz y del linaje del rey David. Es paradójico que él dice, soy al mismo tiempo la raíz, es decir, de dónde procede David, de dónde se nutre David, de dónde se nutre esa rama de la familia que fue la rama de David. El Señor dice, yo soy el origen, eso quiere decir yo soy la raíz, y al mismo tiempo soy el linaje también de David. Humanamente hablando, desde el punto de vista humano, tal y como la profecía lo había establecido, el Señor Jesucristo procedió de la familia de David. Por eso es que Él nació en Belén. Por eso es que tanto María, su madre, como José, su padre adoptivo, procedían del linaje de David. Y Él aquí lo vuelve a confirmar, yo soy la raíz y el linaje de David. Y agrega algo que es tremendamente simbólico y de una manera poética. Dice, y soy también, dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Déjeme leerlo completo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo no sé si ustedes han visto al amanecer, que a veces cerca de la luna, cuando todavía está la luna al amanecer,
podemos ver lo que ahora conocemos como Venus. Ahora sabemos que es el planeta Venus, pero es la estrella de la mañana. Una estrella que ¿qué es lo que anuncia y cuál es el simbolismo que tiene aquí? Nos está diciendo, la noche se ha terminado, el día comienza. Es la última estrella que se ve, esa llamada estrella de la mañana, que insisto, ahora sabemos que es Venus, pero que simbólicamente está diciendo, la noche ha llegado a su fin. Esta es la última estrella que se ve, porque el sol va a resplandecer en unos minutos en toda su plenitud y no será posible ver más las estrellas. Ese es Jesús, ese es el Señor Jesucristo. Él es la estrella de la mañana porque es el que hace que las tinieblas se vayan completamente. La luz del sol, que es Jesucristo, va a alumbrar cada día más en este mundo hasta que amanezca completamente, cuando todas las cosas sean restauradas, que es de lo que está hablando este último capítulo de Apocalipsis. Tengo que apurarme porque ya se me fue el tiempo. Versículo 17. Y el Espíritu con mayúscula y la esposa con mayúscula dicen, ven, ven. Miren, esta es una frase hermosa, es la única parte en el Apocalipsis a donde esposa aparece con mayúscula. A diferencia del hebreo, donde no había mayúsculas ni minúsculas, en el griego sí se usan y se usaban desde el griego antiguo las mayúsculas y las minúsculas. Y aquí esposa es escrito con mayúscula porque está hablando de la iglesia de Jesucristo, está hablando de su amada, está hablando de la esposa del Cordero. Y dice aquí, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, clama al Señor Jesucristo y le dice, ya ven. Y la esposa, la iglesia, dice, ven. Hermano, yo no sé hasta qué punto verdaderamente la segunda venida del Señor Jesucristo sea nuestro sueño, sea nuestro anhelo, sea el anhelo de nuestro corazón. Pero debería serlo, debe serlo. En alguna ocasión, yo recuerdo ya hace tal vez más de 20 años, cuando estábamos comenzando el ministerio de Proyecto Semáforo, de vida, lo que ahora es Vida en Abundancia, recuerdo haber ido a una conferencia cristiana en la Ciudad de México que trataba sobre ayuda a niños en riesgo, y recuerdo a la hermana Cecilia Peset narrándonos un momento de oración que había tenido junto con otra hermana, y que veían algo en la noche, en el cielo, y que ella le decía, tal vez esta noche venga Jesús, tal vez ya venga hoy, yo ya quiero que venga. Y dice que aquella hermana le dijo, sí, pero yo no quisiera que viniera hoy todavía, porque hay todavía muchas cosas por hacer, hay todavía mucho trabajo que llevar a cabo. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay veces en que yo me encuentro con hermanos, me encuentro con personas para las cuales hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo les da temor, causa miedo, causa desasosiego, causa temor. Eso es. Sin embargo, nosotros deberíamos de estar clamando como la esposa del Cordero y decir, ven, ya ven, Señor. Y muchas veces esa debería de ser nuestra oración, Señor Jesús, ya ven. Y decimos, sí, pero es que tengo un nietecito. Bueno, yo tengo una nietecita pequeñita, tiene 4 años, y alguien puede decir, yo quiero que crezca todavía y que viva y que tenga oportunidad de vivir. Sí, pero es que la vida que nos es prometida por la palabra, cuando el Señor venga, es mucho más grande que la vida que nosotros podemos tener. Mis amados nietos, que son pequeños y a los que amo con todo mi corazón, disfrutarían algo maravilloso, algo hermoso, si mi Señor Jesucristo viniera este día, si viniera en esta noche. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú estás preparado para la venida del Señor? Tú puedes decir, como dicen estos últimos versículos de Apocalipsis, Señor, ven, anhelo que vengas. Aquí dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, te hablan, hermano, el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed,
venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Si tristemente tú te has identificado con algo de lo que dice el versículo 15, a donde habla de los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y los que aman y hacen mentira, si acaso tú que me estás escuchando hoy te identificas con algo de eso, este versículo, esta segunda parte del versículo 17 es para ti. El que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Para venir a los pies de Jesucristo solamente necesitas doblegarte delante de Él, postrarte delante de Él, decirle: Señor, creo en ti, te necesito, anhelo tomar de esa agua de vida que solamente tú puedes traer, anhelo saciar mi sed en la única fuente en la cual mi sed puede ser verdaderamente saciada. Versículo 18, y habla el Señor nuevamente y dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra y la profecía de este libro. Y viene entonces lo que yo diría es la última advertencia de la Biblia, y vean qué advertencia más seria. Tomémosla en cuenta, sobre todo quienes tenemos el privilegio, pero también la tremenda y terrible responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Esta es una advertencia para nosotros. Vean lo que dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios es una sola. Pablo decía: no les he negado ninguna parte del consejo de la palabra de Dios. Y la responsabilidad que tenemos cuando predicamos la palabra de Dios es ni añadirle y no ponerle cosas que la Biblia no dice, y no enseñar cosas que la Biblia no enseña, ni quitarle y tratar de no enseñar cosas que la Biblia enseña. Muchas veces en ese afán de que la gente sea convencida y venga a Jesucristo, nosotros dejamos de hablar del pecado, dejamos de hablar de la necesidad de arrepentimiento, dejamos de hablar de la condenación eterna, dejamos de hablar del infierno, de lo cual el Señor Jesucristo habló muchas veces. Cuidado cuando hacemos esto. No podemos quitarle ni una jota ni una tilde a la palabra, y debemos de buscar con temor y temblor que el Espíritu de Dios nos ayude para interpretar correctamente, para aplicar correctamente y para enseñar correctamente su palabra. Porque la Biblia termina con esa advertencia. Déjenme parafrasearlo solamente para explicarlo. Hay de aquel que le quite o que le añada a la palabra de Dios. Hay veces que inocentemente algunas personas dicen cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, yo muchas veces he escuchado que alguien dice: como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Perdón, en la Biblia no dice eso. O como dice en la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. Bueno, no, eso tampoco lo dice la Escritura. Pero entiendo que son cosas que a veces se dicen por desconocimiento, por ignorancia, no siendo peyorativo con esa palabra, sino porque se ignora lo que dice la Escritura. Pero cuidado cuando alguien, por querer imponer su propio punto de vista o imponer sus ideas, le agrega o le quita a la Biblia cosas que en realidad le agrega cosas que en realidad no dice, o le quita cosas que sí dice. Y esta es la última advertencia que hace la Escritura. Vamos terminando. Versículo 20. Después de esa advertencia, de esa última advertencia, dice: el que da testimonio de estas cosas, otra vez es Jesucristo, dice: ciertamente vengo en breve. No son las últimas palabras, van a seguir todavía otras más, pero yo quisiera que estas se nos quedaran grabadas. Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí,
ven Señor Jesús. Y yo diría, esta es la última oración que aparece en la Biblia. Y esa última oración es, sí, por favor, ven Señor Jesús. Sí, ven ya Señor Jesús. Y termina la escritura, terminamos hoy nuestro estudio de Apocalipsis, pero termina también la Biblia, la revelación especial de Dios con esta bendición que hoy es para ustedes y es para mí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si algo necesitamos en nuestra vida, si algo necesitamos en nuestro caminar, es con lo que concluye la Escritura, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por esa gracia, nosotros estaríamos perdidos en nuestros delitos, en nuestro pecado, en nuestra maldad. Y yo quisiera terminar a manera de oración este estudio del Apocalipsis simplemente leyendo lo que dice este versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea. Que el Señor les bendiga, hermanos.